como estaba diciendo, un pequeño resumen de la ecuación del calor, y era que si teníamos, bueno, dicha ecuación, esta siempre iba asociada a condiciones de borde y condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales, en este caso, era, bueno, cuando por ejemplo tengo el parámetro t igual a cero. Entonces ahí yo decía que una condición que iba a tener era cuando el tiempo fuera cero, mi solución de la ecuación del calor iba a ser una cierta función f de t, o sea, f de x. Y por otro lado iba a tener también condiciones de frontera. Y esas condiciones de frontera, obviamente van a ser las condiciones de lo extremo de la región en la que yo esté obteniendo una solución. Entonces, en este caso, como la ecuación del calor la estamos haciendo para una barra con un cierto material conductor, y va a ser una barra finita que va a tener un cierto largo L. Entonces, los extremos de esa barra serían, en este caso, cero, x0 y x igual a L. De esa forma tenemos una barra de un cierto tamaño L. Entonces, las condiciones de frontera que nosotros nos habíamos dado en un principio era que la, la solución que estamos buscando de U iban a ser, en los extremos iba a ser igual a cero. Entonces, en base a esta ecuación del calor y en base a estas condiciones iniciales y de frontera, nosotros íbamos a tener una cierta solución. Pero perfectamente, de hecho, como lo vamos a ver a lo largo del curso, vamos a ir cambiando estas cosas acá y se van a ir teniendo distintas soluciones. Y obviamente esas soluciones vamos a ir demostrándolas que van a estar bien formuladas matemáticamente. Así que, bueno, otra cosa es que cuando nosotros resolvimos la ecuación del calor como recordatorio, nosotros habíamos ocupado el método de separación de variables. Y en ese método nosotros habíamos dicho, bueno, si yo tengo un u de x de t, entonces esto lo iba a separar en dos funciones, cada una dependiendo de una respectiva variable. Y a través de esto nosotros nos dimos cuenta que u queda discretizado. Y ahora tenía un f de n de x y un g de n de t. Y a través de esto nos damos cuenta de que en el caso de f, esto me quedaba como el seno de n pi x dividido en l. Entonces, la pregunta natural que se hacía era, ok, estoy encontrando una solución para un n en particular. Entonces la pregunta es, si ahora, no sé, pues si tengo u de 1, tengo u de 2, y cada una de estas soluciones, entonces la suma de estas será una solución, y si hago la suma infinita de estos términos, también será una solución. Y eso es lo que vamos a intentar resolver un poquito esta clase. Es ver cuáles son los principios que vamos tardando para que se cumpla que la suma van a ser una solución. Y también vamos a ver si la suma infinita de estos términos, u de n, va a ser una solución. De hecho, ahí vamos a ver un teorema y vamos a ver unos ciertos nombres en especial. Entonces, con ese pequeño resumen, ahora voy a definir algo que se llama el principio de superposición. Entonces, principio de superposición. 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 Estoy escribiendo mal esto. Superposición. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué me dice este principio? Me dice que, por ejemplo, si tengo dos soluciones de mi ecuación, en este caso esta ecuación diferencial parcial, entonces la suma de esas soluciones también va a ser una solución. De hecho, usualmente este principio se suele enunciar en cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces aquí también vamos a estar ocupando este principio para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que tengo u como una solución de la ecuación del calor y tengo un u2 también como una solución, entonces son soluciones de mi ecuación del calor, entonces la suma de esto también va a ser una solución. Así que en términos más generales, por ejemplo, si tengo un conjunto
finito de soluciones. Solución. Vamos a estar diciendo que la suma de estas cosas también va a ser una solución. Entonces, esto también va a ser una solución. Una que le puse hasta infinito hasta n. N mayúscula. Y vamos a llamarle U de n. En este caso, vamos a dejarlo así. Y esto también va a ser... También será una solución. Esto lo escribo de forma bien general, sin hablando mucho de las condiciones de borde ni las condiciones de frontera, porque usualmente desde el principio lo vamos a estar ocupando para varios tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a estar presentando. Entonces la pregunta natural que uno se puede hacer es que, ok, si tengo una suma finita de estas cosas, que va a ser solución, si cambio esto por un infinito, y ahora tengo una serie en la que cada uno de los términos de esa serie va a ser una solución, entonces la pregunta es si la serie también será una solución. Entonces, una pregunta que se puede hacer es, ¿se cumplirá lo anterior si hacemos tender el n a infinito? Y justamente esta pregunta hace que nosotros hayamos querido estudiar antes, y de hecho por lo cual estudiamos antes, la serie de Fourier. Porque al fin y al cabo este u de x de t, esta solución que estamos buscando de la ecuación del calor, se puede expresar como una serie de Fourier. De hecho, recordemos que, como ejemplo, el u de n que habíamos encontrado la semana pasada, era que esto era c de n por el exponencial de menos n pi l al cuadrado por una cierta constante alfa por t y por el seno de n pi x dividido en l. Así que, por ejemplo, si nosotros teníamos una suma de estas cosas, una suma desde 1 hasta un cierto n, obviamente esto aquí lo tengo en la región R que habíamos visto la semana pasada. Entonces, esta suma significa que me va a quedar esta cosa acá, por el seno de n pi x dividido en l, donde n va de 1 hasta n. Entonces, si nosotros hacemos tender esto a infinito y nos vamos, por ejemplo, a la condición inicial, es decir, cuando t se va a 0, entonces esta exponencial de acá desaparece. Y aquí tengo un infinito, si es que hago el n tenderlo a infinito. Y esto justamente es una serie de Fourier. En este caso, una serie de Fourier de una función impar, porque solamente tengo el seno. Y por lo tanto, esta cosa de acá va a ser mi coeficiente de Fourier. Por eso es que nosotros habíamos estudiado antes, y por eso es que le dimos tanto a estudiar serie de Fourier y obtener cierta serie y cosas de ese estilo. Porque justamente sale de forma natural al estudiar una ecuación del calor. De hecho, también va a salir de forma natural cuando tenemos la ecuación de onda. Y así hay otras ecuaciones diferenciales parciales donde también nace de forma natural justamente la serie de Fourier. Y esto está ligado totalmente a las condiciones iniciales y de borde que le estoy dando al problema. Es decir, si no tuviera estas condiciones de borde que nos estamos dando en una cierta región limitada, no se puede en un cierto plano, por ejemplo tengo, no sé, pues aquí 0, tengo L y aquí tengo un cierto tiempo. Como estoy dando la solución solamente en esta región R, tengo justamente esta serie de Fourier. Así que el hecho de que nos estemos limitando a eso, nace de forma natural. Entonces, primero para poder hablar de unos ciertos teoremas que me van a afirmar que esta serie es una solución, vamos a definir dos cosas, que van a ser lo que se le va a llamar el problema de valor inicial y de frontera. Que de hecho vamos a definir dos versiones de esta cosa. Entonces, definición, que esta va a ser entonces un problema de valor inicial y de frontera. Que de hecho esta sigla ya la había colocado la semana pasada. Esta va a ser la primera definición que vamos a dar de esto. Entonces va a tener que una función u en una cierta región R y que va a tener un cierto valor real ese de u
Y obviamente va a tener un cierto valor real porque al fin y al cabo este U de forma física es la distribución de temperatura. Y la temperatura en sí es un valor. Así que por eso es que esto va a R. Entonces esta es una solución del problema de valores iniciales y de frontera si satisface tres cosas. La primera es que obviamente se tiene que cumplir la ecuación del calor en la región R. De hecho, así como recordatorio, la región R son los X y T de R2, tal que X va a estar acotado entre 0 y L. 0 y L porque es el largo que tengo de la barra. Y el tiempo va a ir desde 0 hasta infinito. Es decir, el tiempo va a ir corriendo. La segunda cosa que tiene que cumplir para que obtener un cierto problema de valor inicial y de frontera es que esto en el inicio, como dijimos, va a ser una cierta función f de x. Esto va a ocurrir aquí justamente entre 0 y L. Y la tercera cosa que se tiene que cumplir sería la condición de frontera. Es decir que en el inicio de la barra y al final de la barra se puede tener esta cierta igualdad. Es decir, van a ser iguales los extremos, independiente del tiempo. Me refiero serían iguales la distribución de temperatura. Y esto va a ser para un t desde 0 hasta infinito. Entonces, esta parte de acá es como, así como en términos físicos, me quiere decir que, por ejemplo, si tengo una barra, entonces esta parte de acá va a tener la misma temperatura que la parte de acá. Eso es como que lo que me está diciendo. Y esto para todo t. Como que los extremos siempre van a ser iguales. Y además en la definición vamos a decir que U tiene que ser continua justamente en la región en la que nos encontramos. Entonces voy a ir a la otra página para continuar la definición. Entonces U es continua en la región en la que va a estar definido U, con derivadas parciales definidas. En este caso vamos a definirlas en el abierto de la región. Y obviamente verificando 1. Entonces, usualmente este tipo de problema de EDP, cuando tenga estas tres cosas acá, voy a llamarle un problema de valor inicial y de frontera, pero en el sentido 1. Por eso le puse aquí un 1, porque vamos a definir otro que va a ser en un segundo sentido, donde vamos a cambiar un poco la condición inicial. Vamos a cambiarlo un poquito. Así que hay ciertos problemas con la función. O por ejemplo, puede que esta función no necesariamente sea una función continua, puede que sea una función seccionalmente continua, cosas de ese estilo. Entonces vamos a cambiar un poco esta definición. Entonces, bueno, voy a seguir en la otra página. Y hay una pequeña observación de esto. Entonces, observación. Notemos que yo le estoy pidiendo que la condición de frontera, los dos extremos sean iguales. Es decir, yo le había dicho que las dos temperaturas de la barra en los dos extremos sean iguales. Entonces, pedir justamente que sean iguales en los dos extremos para cualquier tiempo va a ser lo mismo que decir que, o sea, no va a ser lo mismo, pero va a implicar, más bien dicho, de que la función f de x que me definí le estamos imponiendo justamente a las condiciones de borde. Que de hecho, voy un poquito más atrás. Esta condición de acá. O sea, por ejemplo, la condición inicial me dice que esto va a ser una cierta función f de x. Entonces, aplicarle a esto, aplicarle justamente esta condición de frontera, significa que la condición de frontera en un inicio se la estoy aplicando también a esta función de acá. Entonces, decir que estas funciones van a ser iguales en 0 y en L, significa que esta función va a ser igual en 0 y en L.
Y... Ah, de hecho, otra cosa que me faltó aquí poner es que esto va a ser igual a cero. Estamos tomando, en este primer sentido de la definición, estamos diciendo que aparte, estos dos extremos van a tener temperatura cero. Así que aquí también tengo que ponerle que esto va a ser cero. Y también significa que esta función, el extremo va a valer cero. Es decir, esas dos temperaturas de la barra la estamos tomando como cero. Aunque obviamente se pueden dar otras condiciones distintas. Pero nos estamos centrando primero en un caso bien sencillo. Entonces, esto quiere decir que, como ejemplo, supongamos que tengo esto en R3. Aquí tengo los valores de U, de mi distribución de temperatura. Aquí tengo el tiempo. Y aquí tengo la dimensión de la barra. Entonces esto llega hasta acá, hasta L. Va desde x0 hasta x igual a L. Así que, como ejemplo, en un inicio yo les dije que, o sea que en un inicio esto era igual a la función f de x. Pero además estamos diciendo que justamente, como estamos dando esta condición de acá, la función va a ser igual a 0 en los extremos. Entonces al fin y al cabo tengo algo como así, en un inicio. Como algo así. Sería mi función f de x. Pero después eso va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, esto sería... Supongamos que esto es una cierta... Como que ese es el gráfico que obtengo en un inicio. Pero después, no sé, hago correr el tiempo. Y ahora el gráfico va a ser una cosa así. Entonces, como estoy diciendo que esto va a ser siempre cero para cualquier tiempo, puede que la función vaya evolucionando a la función f. Así que ahora ya no tengo otra función f, tengo otro tipo de cosa. Entonces ahora no sé, puede que esto sea como algo así. Pero fíjense que los extremos siempre van a ser cero. Este va a ser cero, este va a ser cero, este es cero, este va a ser cero. Y así. Va a tener, sea, por ejemplo, para otro tiempo va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tomo aquí otra función, esta distribución de temperatura va a ir cambiando a lo largo del tiempo y va, no sé, va a ser otra, va a tener otra forma. Pero siempre va a estar ligado al cero en los extremos. De hecho, bueno, aquí también como que uno se puede fijar que esa región R de la que estoy hablando va a ser justamente esa parte de ahí. Esa sería mi región R. Así que usualmente se van a ver cosas como cosas de este estilo cuando estemos estudiando esta EDP. Y... ¿Qué otra cosa? Ah, también algo distinto que se puede dar, además de esto, además de toda esta cosa que acabamos de definir acá, es que perfectamente puede que esta función de aquí, como dije, no sea continua. Entonces, como uno se puede preguntar, bueno, ¿en qué caso se suele dar eso? Puede que no sea, por ejemplo, algo así. Puede que no sea. En un momento sea así, después sea una cosa como así o qué sé yo. Tenga como ciertos cortes. Y eso se puede dar, de hecho, sin problema, por ejemplo, en la realidad. Porque, por ejemplo, uno puede tener una cierta barra con, no sé, una cierta temperatura en los extremos, pero después esa barra la puede unir con otra barra que va a tener otra temperatura. Entonces, por ejemplo, pongamos que tengo aquí, supongamos que tengo esa barra ahí, de largo, no sé, L. Y supongamos que tengo, o digamos, no sé, L medio, para así seguir después sumándole otra barra que va a tener otro largo L medio. Supongamos que esto tiene una temperatura, no sé, aquí, por decir algo, de 10 grados y aquí, no sé, 20 grados Celsius. Digamos que esto lo estamos viendo en Celsius. Y por otro lado tengo aquí otra barra que también va a tener un largo L medio. Entonces aquí también va a ser L medio. Y no sé, pongamos que aquí tengo 30 grados y aquí tengo, no sé, -5, por decir algo. Entonces yo puedo perfectamente unir estas dos barras y voy a tener ahora algo así. Entonces, o sea, en un tiempo cero tendría algo, por ejemplo, así.
pero también tendría algo, bueno, por el lado izquierdo sería 20, pero por el lado derecho sería 30. Y aquí dijimos que era menos 5. Aquí me di cualquier valor para simplemente ejemplificarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, como ejemplo, si yo aquí tengo una función f de 1, no sé, pues en el tiempo 0, que esto viene dado como algo así. Esto de 0 a L medio. Y la parte de acá, en esta otra barra tengo, por ejemplo, algo, no sé, desde aquí L medio a L tengo algo de 30 menos 5, era como algo así. Sería, por ejemplo, una función f de 2. Entonces sería f de 1. Entonces al sumar las barras va a tener una función seccionalmente continua. Porque va a ser continua, salvo que va a tener unos ciertos saltos. Entonces, por ejemplo, si uno grafica esto, por ejemplo, aquí L medio, aquí tengo L. Entonces en un inicio tengo una barra que, o sea, una distribución que va a ser así. Y después dijimos que va a ser una cosa como así. O sea, este de acá y este de acá. No me quedo igual, pero se entiende la idea. Y este de acá, este de acá. Entonces, si se fijan, esta suma de estas funciones, porque esto es f de 1 de x y esto es f de 2 de x. Esto todo en el tiempo 0. Entonces, si se fijan, esta cosa de acá va a ser una función seccionalmente continua. Entonces yo me puedo definir aquí otra función f de x. Tal que digo que, no sé, esto va a ser f de 1 de x en la primera región. Y esto va a ser f de 2 de x en esta otra región. Entonces, claro, aquí sale que esta cosa acá es f seccionalmente continua. Y en este caso, por ejemplo, la distribución de temperatura a lo largo del tiempo sería como un gráfico similar al otro que hice hace un ratito. Pero en un inicio todo va a ser así. Bueno, si esto fuera aquí 0 y esto fuera L, entonces dijimos que te iba a hacer como una cosa como así. Y después te iba a hacer como algo así. Como algo así. Ahí sí. Donde justo esto de acá, todo L medio. Y después voy a hacer correr el tiempo. Y tendría algo así. Tengo quizá ahora otra función acá y puede que incluso se hayan pegado o todavía no se peguen las funciones. Y después otro tiempo, esto va a ir evolucionando de acuerdo a la ecuación del calor. Como algo así. No sé, quizá cambia esto así y esto queda así, qué sé yo. Entonces eso puede ocurrir con este tipo de ecuaciones. Así que ahora, de acuerdo al caso que se puede dar que la función sea seccionalmente continua, vamos a definirnos un segundo problema de valores inicial y de frontera. Es decir, nos vamos a definir otro de este estilo, pero va a ser, lo voy a llamar 2. Problema de valores inicial y de frontera en el segundo sentido. Subiré a la otra página. Definición. Entonces, este va a ser el problema de valores iniciales y de frontera de segundo tipo. Entonces, en este caso voy a definir, por ejemplo, esta región de acá, x de t, en el plano real, donde tengo la barra entre 0 y L, y el tiempo en este caso va a ir desde 0, pero sin tocar el 0. De hecho, ahí después esto va a tener ciertas consecuencias sobre una de las condiciones iniciales. Entonces va a tener esto, y esto va a ser... Entonces va a tener una cierta solución U, que va a estar definida en esa región, con valores reales, porque dijimos que U era la distribución de temperatura, así que tiene que ser un numerito. Entonces esto es una solución
del problema de valor inicial y frontera en el segundo sentido, es decir, un problema de valor inicial y de frontera. 2. Sí. Bueno, obviamente la primera condición es que tengo que seguir teniendo la ecuación del calor. Entonces acá sería U de T alfa U de X. Esto definido entre 0 y L y T mayor que 0. La segunda condición, aquí vamos a dejar por ahora, vamos a decir que los extremos de la barra van a seguir siendo 0, para no complicarnos tanto la vida. Pero esto obviamente puede cambiar después a lo largo de otro ejercicio que vayamos viendo. En un inicio voy a decir que tengo esto, y esto para todo T mayor o igual a 0. Y la tercera condición, que va a ser la condición inicial, ahí vamos a hablar de las funciones seccionalmente continuas. Entonces voy a decir que cuando me esté acercando al 0, voy a tener una cierta integral de U de X de T por una cierta función psi de X igual a hora integral de f de X y la misma función psi de X. Esto va a ser para toda función que va a ser seccionalmente continua entre 0 y L. Entonces, bueno, la tercera condición es la que cambia. A diferencia, de hecho voy a ir un poquito para atrás, a diferencia de antes que simplemente tenía esta condición de acá, que era un término más generales. Ahora esto cambia por ese límite con esa integral. De esta forma. Entonces, bueno, uno se puede preguntar primero, bueno, ¿por qué aquí estoy multiplicándolo por una función seccionalmente continua a esta función f? Y es por la siguiente razón. Por ejemplo, supongamos que tengo una cierta... Yo voy a ponerlo como una observación. Bueno, aquí cierro esta definición. Entonces, observación. Supongamos que esta función es una función definida por partes. Entonces vale 1 si me encuentro entre 0 y un cierto valor x, 0. Y va a valer 3 si me encuentro entre el x0 y L. Entonces esto si uno lo dibuja, esto va a ser como una cosa así. Va a valer 1 en un inicio, hasta aquí el x0, y después va a valer 3. Esto de x0 hasta L. Entonces aquí 3. Sí, claro, esta función es claramente seccionalmente continua. Porque en toda esta parte de acá continua, en este caso la función constante, y después vale esto. Pero claro, tiene aquí un pequeño salto en el x0. Pasa de acá a acá. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo hago esta multiplicación, esta cosa acá va a seguir siendo una función seccionalmente continua. Porque, no sé, supongamos que no sé, mi función f es, no sé, seno de x. Algo bastante sencillo. Así que si yo multiplico esta cosa de acá, me va a quedar algo como así. Esto sería aquí 0. Esto sería aquí x0. Y aquí sería como L. Entonces en un inicio, esto va a ser como algo como así. Bueno, suponiendo que sé cómo se comporta la función seno en esa parte. Digamos que algo así. Y después se va a multiplicar por 3. Así que va a cambiar un poco esto.
y puede que ahora me quede como algo así. Entonces esta multiplicación claramente sigue siendo una función seccionalmente continua. Entonces esa es la razón de por qué aquí estoy multiplicando de esta forma. Lo estoy viendo de forma bien general que al fin y al cabo tengo la integral de una cierta función seccionalmente continua. Y lo mismo con esto. Y lo estamos viendo cerca del cero. Es decir, nos vamos acercando de a poco. Vamos pidiendo de que esta solución de acá, que va a ser continua en un inicio, se va a ir acercando cada vez más, hasta obtener algo que va a ser seccionalmente continuo. Entonces por eso que aquí lo estoy multiplicando por eso, por esa función. Y esto va a ser en realidad para cualquier función seccionalmente continua. Entonces, habiendo visto esa observación, vamos con una segunda observación. Observación 2. Y es que nos podemos dar cuenta de que si se cumple la primera definición del problema de valor inicial, es decir, la primera que vimos, entonces también se va a cumplir la segunda. Entonces, si U cumple la primera definición, del problema de valor inicial y de frontera 1, entonces cumple la segunda definición del problema de valor inicial de frontera 2. Y bueno, habiendo dado estas dos definiciones, hay dos teoremas que me van a garantizar cómo va a ser la solución de estas ecuaciones, de estas condiciones. Porque al fin y al cabo, voy a ir un poquito para atrás, al fin y al cabo darme esta definición de acá, esto va a ser una cierta ecuación diferencial parcial. Porque tengo mi ecuación y tengo mis condiciones. A las ecuaciones diferenciales siempre hay que darle condiciones. Entonces en este caso tengo una cierta ecuación diferencial parcial con esta condición de acá y con esta condición de acá. Y cuando cumple estas dos condiciones, la estamos llamando de esta forma. Y cuando cumple estas otras dos condiciones, esta de acá y esta de acá, entonces a esta dp la estamos llamando de esta forma. Pero nosotros habíamos obtenido una cierta solución particulares para U. Entonces queremos ver si ahora esa solución, que va a ser esa serie como muy parecida a una serie de Fourier, justamente cumple estas definiciones. Y de hecho las va a cumplir. Y ahí vamos a tener dos teoremas. Una que me va a garantizar que esa serie de Fourier se cumple con este tipo de DP. Y otro teorema que me va a decir que se cumple con este tipo de DP. Entonces ahora vamos a enunciar esos dos teoremas. No voy a hacer la demostración, lo vamos a hacer probablemente el lunes, porque la demostración, de hecho, del primer teorema que vamos a ver es súper larga. Entonces quizás me va a quitar harto tiempo. Y bueno, de hecho la demostración de ese teorema es importante verla porque tiene mucho que ver con los procedimientos que seguimos para la demostración del teorema de convergencia de una serie Fourier. Hay pasos muy muy similares. Y es importante que lo sepan porque esos pasos quizás sirven para después demostrar otro tipo de soluciones, con otro tipo de condiciones de frontera iniciales. Entonces por eso es que va a ser importante que hagamos esa demostración del teorema que vamos a enunciar ahora. Pero como dije, eso lo vamos a ver el lunes, probablemente, porque es muy largo. Entonces el teorema, esto va a ser de la solución para el problema de valor inicial de frontera del segundo tipo. Entonces supongamos primero que tengo una función f que va a ser cuadrado integrable. Entonces sea f en L2. En un cierto intervalo de 0 a L. Entonces voy a tener que esta serie, que era la serie de la que le hablé en un inicio, que no sabíamos si al convertirlo en serie seguía siendo una solución. Vamos justamente a asegurar que esto sí va a ser una solución.
esta serie de acá. Por alfa de t, donde alfa es una constante. El seno de n pi x dividido en L. Esto, bueno, cumpliendo, vamos a ponerlo más centradito. Entonces, esto. Y viendo que SCN va a ser un coeficiente justamente de Fourier. Desde 0 a L. De f de x seno de n pi x dividido en L de x. Define una solución para el problema de valor inicial y de frontera del segundo tipo en la región R corrito que me definí recién. Donde además U es continua. De hecho, esta cosa acá vamos a llamarle U. Esta hace mi solución U de X. X de T. Entonces, fíjense que, bueno, de hecho yo le había dicho que la serie, bueno, esta serie acá, si lo escribía como suma, esta cosa acá yo le iba a llamar como U de N. Entonces, al fin y al cabo, si se fijan, este va a ser el límite de N mayúscula tendiendo a infinito de ese U de N, de X de T, del que escribí delante. Entonces, este teorema es súper importante porque nos está diciendo de que si esto es solución, al aplicarle el límite, también va a ser solución. Es decir, si esto era aquí una suma de 1 hasta n mayúscula, si esto es solución por el principio de superposición de soluciones, entonces con el infinito también va a ser una solución. Y justamente ese va a ser un coeficiente de esta cosa acá. De hecho, uno va a poder obtener este coeficiente a través de la condición inicial. Decimos que el t es 0, así que esto acá se me hace 1. Y simplemente me queda esto y esto. Entonces ahí después uno puede encontrar el coeficiente de Fourier, porque va a tener una serie Fourier. Entonces la demostración, vamos a poner aquí para la próxima semana. Digamos próximo lunes. Vamos a partir probablemente con esta demostración. Y el segundo teorema que vamos a ver, que va a ser algo parecido a este, pero va a tener relación con la primera definición del problema de valor inicial que nos dimos. Entonces, segundo teorema. Que esto va a ser solución del problema de valor inicial y de frontera del primer tipo. Entonces, en este caso, este teorema me va a asegurar de que esta solución de acá también va a ser va a ser la solución de este tipo de EDP, del primer tipo, pero eso sí va a tener que cumplir una condición adicional. La función f de x. De hecho, ahora la vamos a ver. Entonces sea f una función que en este caso va a ser continua. Sea f función continua. Tal que voy a decir que se cumple justamente la condición de frontera que vimos en un inicio. Y tal que va a existir la derivada de esta función. Y no solo va a existir, sino que voy a decir que la derivada de esta función va a ser cuadrado integrable. Es decir, va a estar en L2. Entonces, con esta suposición, nosotros vamos a poder asegurar de que esta serie también va a ser una solución. Exponencial de n pi dividido en L al cuadrado alfa t seno de n pi x dividido en L. Esto define una solución
continua en la región R. En este caso, este R sería el R en el que sí estoy considerando el tiempo cero, que es solución del problema de valores iniciales de frontera del primer tipo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con estos dos teoremas? En resumen, estoy diciendo, como dije, la demostración de esto también la vamos a ver la próxima semana. ¿Y qué me está diciendo estas dos cosas? Me está diciendo que esta serie que acabamos de encontrar, bueno, o sea, como suma, a convertirlo en serie, va a satisfacer la primera, esta EDP, y además que esta misma ecuación, o sea, esta misma solución también va a satisfacer esta otra EDP. Es decir, va a satisfacer las dos EDP que acabamos de ver. O sea, hablo de dos EDP distintas porque son dos EDP con distintas condiciones iniciales. Entonces el hecho de que tengan distintas condiciones iniciales, para mí en este caso van a ser distintas. Entonces, eso. Y aquí pongamos demostración para la próxima semana, porque es muy larga. Demostración próximo lunes o martes, dependiendo de cuánto nos demoramos con la otra demostración del teorema anterior. Entonces, una vez visto estos dos teoremas que me van a garantizar sí o sí que las soluciones siempre las voy a poder escribir de este tipo, vamos a ver otro tipo de, o sea, sí vamos a ver como otro tipo de EDP, donde vamos a darle como otro tipo de condiciones. Y que justamente con esas condiciones me va a servir saber que esto va a ser solución. Así que voy a ir al otro lado. Entonces, a esta EDP que vamos a anunciar ahora, vamos a llamarle una condición de frontera no homogénea. Entonces, condición de frontera no homogénea. Que de hecho, como bien lo dice el nombre, significa que las condiciones de frontera que he estado definiendo todo este rato, esta de acá y esta de acá, estas condiciones de frontera van a ir cambiando en el tiempo. Que de hecho, al principio estábamos diciendo que estas van a ser igual a cero. Entonces siempre como que eran como soluciones de este estilo. Como que siempre los extremos iban a estar ligados al cero. Ahora vamos a ver que después de que existan EDP que no necesariamente se van a tener cosas como esta. Puede que cuando vaya evolucionando en el tiempo, esto no se sea como una cosa así. Entonces estos extremos ya no son igual a cero. Así que el problema consiste en determinar una función u de x de t que verifique tres cosas. La primera, la más obvia, y es que cumpla con la ecuación del calor en la región R. La segunda condición es que en el primer extremo, es decir, o sea, en el primer extremo de la barra, cuando x sea 0, esto va a ser una cierta función h de 0 de t. Es decir, que esto quiere decir que, por ejemplo, si tengo la barra y estoy haciendo correr el tiempo, un extremo de la barra, es decir, en este caso este extremo de aquí, va a ir variando. Entonces puede que en un inicio la temperatura sea 0, después vaya aumentando a 1, 2, 3, qué sé yo. Va a ir cambiando en el tiempo. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con la segunda condición. O sea, con la segunda condición de frontera, el segundo borde. Es decir, cuando x valga L. Aquí también voy a tener una cierta función h de 1 de t. Esto con t mayor a 0. Y la tercera condición, en este caso no la voy a cambiar, que sería que en un inicio la función o la distribución de temperatura va a ser igual a una función f de x.
y esto va a ser entre 0 y L. Entonces, donde h de 0, h de 1 y f de x serán funciones dadas. Es decir que en el momento en que haya que resolverlo, nos vamos a decir, bueno, estas funciones van a tener una cierta forma. De hecho, después vamos a ir viendo la próxima clase de ejemplo y vamos a ir solucionando distintas EP, donde vamos dándole distintas formas a estas funciones. Y obviamente entre distintas formas voy a tener distintas soluciones. Pero todas van a estar ligadas a la solución que vimos, que era esta con ese CDN del exponencial y con el seno. Todas van a estar ligadas como a esta cosa de acá. Entonces, este problema generalmente hay un cierto procedimiento que se sigue, que es como bastante estándar, que siempre se suele hacer esto. Y es que se definen, aparte de esta función u de x, que al fin y al cabo estas son funciones vectoriales, definidas en un cierto plano. Estas funciones, para poder resolver este tipo de problema, usualmente va a estar definiendo otro tipo de función. Aparte de este u de x de t, va a estar definiendo un cierto w de x de t y un cierto b de x de t. De forma tal de que al definirme estas dos funciones, me encargue, por ejemplo, de estudiar esta de acá. Y darle cierta condición a esta de acá, de forma tal que se me haga súper sencillo resolver en este ejercicio. Entonces, con sencillo me refiero a que sea como la EDP que vimos en un inicio, que resolvimos, que tiene esa serie de ahí. Entonces, pasos a seguir. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Definir una cierta función w de x de t. Y esa función va a ser igual a u de x de t menos b de x de t. Tal que el b cumpla estas condiciones de frontera. Entonces, si nosotros hacemos el cambio, si tomamos esto y lo reemplazamos en la EDP, es decir, en este caso tenemos que despejar el u y lo reemplazamos acá, entonces vamos a tener otra EDP. Entonces, al reemplazar en estas tres ecuaciones de 1 a 3, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar aquí w más b en t. De hecho, voy a poner aquí como un paréntesis. U va a ser w más b. Entonces, si reemplazo esto, lo voy a reemplazar acá. Acá, acá y acá. Se me queda esta cosa acá en la región R. Voy a tener también que se va a cumplir esta condición igual a 0. Entonces la pregunta es ¿por qué se va a cumplir? Justamente porque estoy imponiendo de que B tiene que cumplir esto. Entonces B va a absorber, de hecho está la gracia como de hacer estos pasos, es que esta función B va a absorber estas condiciones. Va a absorber esta condición y esta condición. De forma tal que ahora el W me va a quedar con esto 0 y esto 0. Entonces por eso que me queda B y W 0. Y la tercera, que sería la condición inicial, va a ser que voy a tener f de x menos b de x de 0. Y esta parte de acá ocurre justamente porque a esta parte de aquí estoy dando la condición inicial. Es decir, estoy diciendo que esto vale 0 acá. Entonces si esto vale 0, significa que toda esta parte de acá va a ser f de x.
Entonces por eso que me queda f de x menos b de x de 0 igual a x de 0. Porque al fin y al cabo estoy ocupando esta igualdad. Entonces por eso me queda esa parte de ahí. Entonces ahora me encargo de resolver esto tal que se cumpla esta otra ecuación diferencial sobre b. De hecho, le vamos a dar cierta forma generalmente a este b, como lo vamos a ver en un ejemplo, que de hecho probablemente no va a alcanzar a ver ahora, pero va a alcanzar a ver bueno, quizá alcance a ver el lunes, y quizá la demostración la dejaríamos para el martes. Bueno, y voy a ver cómo distribuyo la materia. Pero usualmente, ¿qué se hace con este problema? Siempre que ustedes tengan una ecuación diferencial de esta forma y tengan que las condiciones de borde cambien en el tiempo, entonces siempre ustedes van a hacer este cambio acá. Van a definirse un W y un B. Tal que ahora el W me quede de esta forma. Es decir, ya no tengo las condiciones de borde dependientes del tiempo. Ahora no dependen del tiempo, van a ser 0. Pero el B sí va a absorber esas condiciones de borde. Y la va a tener acá. Y usualmente ese B lo voy a definir de una cierta forma. Este B va a decir, bueno, este B vale tal cosa. Que de hecho va a ser una función súper estándar que vamos a estar ocupando. Y al reemplazarla acá, me va a dar esto acá. Y después la reemplazaría acá. O sea que tendría una nueva función. Que ya llamaríamos f de gorro de x. Así que me defino el b de una cierta forma. Luego tendría exactamente aquí el mismo problema. El mismo problema de valores iniciales y de frontera que vimos recién. Entonces por lo tanto tendría la misma solución. Pero bueno, por el tiempo no va a alcanzar a verlo ahora. De hecho lo voy a hacer con un ejemplo para que se entienda realmente qué es lo que estoy haciendo acá. Pero en síntesis, con la idea que quiero que se queden al menos esta clase es de que este tipo de problemas usualmente se resuelven definiendo otras dos funciones que van a ir absorbiendo estas condiciones de frontera. Al menos quédense con esa idea. Y ahí después podemos ver cómo realmente se resuelve esto con un cierto ejemplo o con unos dos o tres ejemplos que vamos a estar viendo. Y eso, así que lo estaríamos dejando hasta acá, si no hay más dudas.